En consideración, el decreto para la remoción de la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Tiene la palabra, está en consideración, tiene la palabra el constituyente Germán Escarrá. Honorable Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, honorables constituyentes, estamos asistiendo a un hecho insólito, extraordinario de la democracia y por supuesto de la actuación del poder originario del pueblo. Con base al Estatuto de Funcionamiento, solicito se me permita brevemente algunas consideraciones. La primera de ellas es nuestro primer decreto como Asamblea Nacional Constituyente de Poderes Soberanos, inherentes a su carácter supraconstitucional y extraordinario. La base comicial 11ª le señala límites a este proceso constituyente, las garantías democráticas, la tradición republicana, la progresividad de los derechos humanos y el cumplimiento de los tratados internacionales en el marco de los principios y valores del derecho internacional. Este decreto, presentado y leído antes de su aprobación, cumple con todos y cada uno de sus requisitos, de los requisitos de la base comicial 11ª. Pero además, nosotros nos regimos, y así lo decidimos esta mañana, aunque estaba en las bases comiciales, pero fue aprobado esta mañana, por el Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente de 1999 en cuanto fuera aplicable. Aquí aparece el artículo 1 y el parágrafo 1 de ese estatuto, es decir, la potestad que tiene esta Asamblea Constituyente de hacer cesar en el ejercicio de sus funciones a cualquiera de los titulares del Poder Público Nacional. Y así aparece en ese documento. No podemos olvidar que nosotros no somos la expresión del poder de reforma. Ojalá esto internacionalmente quede lo más claro posible. No es lo mismo poder de reforma que poder constituyente. El poder constituyente es revolucionario por su propia naturaleza. Todo el derecho constitucional comparado, para referirse a él, dice en latín casualmente una frase muy breve, pero muy significativa: res facti non juris, es decir, son situaciones de facto y no de derecho. El derecho está en las bases comiciales en primer lugar, tal como lo acabo de exponer. Hay que agregar a esto el principio de colaboración de poderes y de subordinación de los mismos. Cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia se dirige a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, lo hace casualmente en cumplimiento de un deber, el deber de estar subordinado al poder del pueblo que está expresado aquí en esta Asamblea Constituyente temporalmente. Y por eso es que se dirige a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y además consigna no solo el expediente de manera certificada, sino que además de este expediente certificado explica las razones y fundamentos, así como las consecuencias que tomó la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Esta Asamblea Nacional Constituyente, casualmente, como expresión de la voluntad popular, ante hechos delictivos extremadamente graves, ante una situación de hostilidad permanente a las instituciones democráticas, ante el descuido y colocar al margen no solamente
el cumplimiento de procedimientos previstos en la Constitución y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, además de la parcialidad absoluta notada sobre todo en estos últimos 100 días de manera grave en sus consecuencias, donde tenemos más de 100 víctimas, donde hemos tenido no solamente muchos muertos y muchos heridos, sino algo inédito para nosotros los venezolanos y para el pueblo de Venezuela, dolorosamente inédito, que es el de apuñalar y quemar a personas por el solo hecho de parecerse a un chavista o de decir que es chavista o de decir que está con la revolución bolivariana o de simplemente interpretársele como parte del sector más frágil de la sociedad, los pobres, como me gusta decir, los pobres del Evangelio de Cristo. Agrego una última consideración. Ese decreto enmarcado en las bases comiciales y que reivindica casualmente el poder de soberanía del poder constituyente expresado en esta Asamblea Constituyente va mucho más allá de la sentencia porque tenía que hacerlo. No se trata exclusivamente de inhabilitar o de suspender. Esta Asamblea Constituyente no está para suspender, está para hacer cesar a todo aquel funcionario o titular del poder público que haya incurrido en hechos delincuenciales, sobre todo cuando esos delitos son contra el pueblo y son de lesa patria, lo que lo hace muchísimo más grave y seguramente nos obligará en lo futuro a tratar el tema de la traición a la patria. La verdad es que continuaremos con estos decretos en el ámbito económico, que es un clamor popular y al que ninguno de nosotros le está dando la espalda, así como continuaremos en lo que tiene que ver con el respeto internacional a Venezuela, la Venezuela de Simón Bolívar, la Venezuela de Guaycaipuro, la Venezuela de Andrés Bello, la Venezuela de Pedro Gual, la Venezuela de Santos Michelena, la Venezuela incluso de Andrés Eloy Blanco, la Venezuela del comandante presidente Chávez y la Venezuela de ese estadista de la paz y del diálogo, que es el presidente Nicolás Alejandro Maduro Moros. Concluyo señalando que como poder constituyente y como asamblea constituyente no hemos hecho nada distinto a las bases comiciales, por el contrario, las respetamos y las observamos, y en particular las que tienen que ver con las garantías democráticas y el derecho internacional. Le queda intacto a la subyúdice, en este caso la ex fiscal, todo su derecho a la defensa y por supuesto todo su derecho al debido proceso. Pero esta Asamblea Constituyente, en un acto de soberanía, estaba en la obligación jurídica y moral de destituirla inmediatamente y removerla de su cargo. El esquema de nuestro proceso constituyente tiene mucho que ver con Francia, con Inglaterra, Estados Unidos y con los doctores de Chuquisaca que alimentaron al Libertador en la idea revolucionaria y en sus 4 convocatorias constituyentes. No podemos olvidar que la Asamblea francesa tomó medidas de gobierno como las que se están tomando en estos decretos. No podemos olvidar que la Convención norteamericana hizo acuerdos y medidas de gobierno antes de redactar su Constitución. No podemos olvidar que los doctores de Chuquisaca, que son la base fundamental de la constituyente revolucionaria en Hispanoamérica, orientaron las medidas de resistencia como actos de gobierno en los procesos constituyentes. De ahí venimos realmente,
Y nosotros, como dice la base comicial, no podemos darle la espalda a la historia y a nuestra tradición republicana. De tal manera que en este decreto, que conjuntamente con leyes constitucionales, leyes constituyentes, actos materiales que tendrá que ejercer esta Asamblea Constituyente y actos constituyentes individuales o colectivos, esta Asamblea Constituyente le está diciendo al pueblo de Venezuela que va a cumplir al pie de la letra lo que ha exigido y lo que ha pedido. No impunidad en primer lugar. En segundo lugar, actos de soberanía. Y en tercer lugar, decisiones para su bienestar y su felicidad. Muchísimas gracias.